¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto, como siempre, estar como cada sábado aquí tempranito en la mañana, llevándoles este espacio que ustedes saben que es para ustedes, para tener una conversación, para ir revisando los temas de la semana. Siempre el fin de semana cae bien sentarse y dentro de toda esa información que fluye en las redes, en los medios en la semana, ir platicando, porque nuestro país, si algo podemos decir, avanza. Y no es una cuestión que la diga yo aquí porque se me antoje, no, porque tenemos todas las acciones que se dan desde el gobierno, los ministerios y por supuesto nosotros en la Asamblea Legislativa acompañando esas acciones. Invitamos aquí a compañeros, a amigos, y hoy, déjenme decirles, tengo el gusto de contar con una persona a quien yo estimo mucho, a quien he conocido desde que nos metimos en esta noble causa, porque es por El Salvador y todo lo que tiene que ver con nuestro país es así, de corazón, pero también una persona que tiene, ya lo van a ver, bastantes también otros atributos, como que le gusta mucho la música, hace música, toca piano, es un economista. No les presento más, los dejo con el video inicial de Rodrigo Ayala. Rodrigo Javier Ayala Claros es licenciado en Economía y Ciencias Políticas y es diputado propietario y segundo vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Asimismo, es el presidente de la Comisión de Economía y es el secretario de la Comisión de Cultura y Educación. Es máster en Administración de Negocios de la Escuela de Negocios EUD en Madrid, España. Fue asesor del ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial desde el mes de junio hasta noviembre de 2019 y jugó un papel muy importante como director de Participación Social. Bueno, ya estamos aquí. Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? A ver, Rodrigo Ayala, pero además sos el vicepresidente de la Asamblea Legislativa de nuestro país. Es un cargo que yo te felicito además. Yo creo que gracias. Nunca alguien lo ha ejercido de esa manera. Y no lo estoy diciendo porque estés tú aquí ni porque seamos también compañeros y amigos. No, es porque yo no lo había visto nunca ejercido de tan buena manera como vos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Carlos Germán, y buenos días a todo el pueblo salvadoreño también que nos sintoniza, y al pueblo salvadoreño no solo que se encuentra en el territorio nacional, sino en la diáspora. Un saludo. Claro que sí, tenemos. Qué bueno que lo decís porque, mira, cuando nos llegan a visitar a la Asamblea y siempre me dicen, salúdenos en Canadá primero. Va para Canadá primero. Por supuesto, también estuvimos hace poco en Houston, tú estuviste en Nueva York, ya nos vas a contar un poco, en Los Ángeles, salvadoreños en Australia, hasta en Islandia hay salvadoreños. Bueno, Sudamérica, no digamos, nos escriben de Argentina, de Chile, salvadoreños que viven allá o estudian. En fin, una diáspora que, tal como lo dijo Roque Dalton, donde hay un salvadoreño, hay esa alegría de vivir. Lo dijo de otra forma también, Roque, un poco más autóctona. Pero, a ver, yo quería, primero que todo, Rodrigo, yo quiero preguntarte a ti, sos una persona joven, tenés 35 años. Bueno, lógicamente, cuando entramos a hacer este trabajo, tú venías ya desde un cargo desde el Ministerio de Gobernación, desde cuando entró el gobierno del presidente Bukele, pero quiero que nos contes aquí qué es lo que en tu vida ha significado este cambio tan joven y ver que hay resultados y que tus acciones están concretamente mejorando la vida de los salvadoreños. Bueno, yo creo que principalmente el porqué de querer aspirar a un cargo de elección popular o a un cargo público para tomar decisiones. Para mí, lo que cambió en mí y en el momento que yo dije, sí, voy a aspirar a un cargo de elección popular, fue al ver todos los problemas que se estaban dando durante la pandemia, el país, cómo lo habían dejado después de tantos años y la negativa que tenía la Asamblea Legislativa en aquel momento para oponerse a todo lo que viniera del presidente, que era en favor de la población. Al yo estar trabajando en el Ministerio de Gobernación y ver la realidad de las personas, no solo en San Salvador, por el departamento por el cual soy diputado, sino que también en el interior del país. Me tocó ir a Sonsonate, me tocó ir a Morazán, me tocó ir a La Unión, me tocó ir también por Occidente, como decía Sonsonate, a Huachapán, Santa Ana, etcétera. Y al ver la realidad de todas las personas en las condiciones en que vivían y ver digamos, la gran diferencia abismal que existe entre cierto grupo en la capital, por ejemplo, versus el interior del país o en la misma capital, donde se pueden ver las diferentes comunidades con necesidades, y ver la negativa de una asamblea legislativa que no se proponía trabajar por el pueblo salvadoreño. Entonces yo dije, no, bueno, hoy es un momento que voy a intentar hacer un cambio yo.
voy a intentar yo estar en esas sillas tomando decisiones a favor de la población que ha sido desfavorecida por tanto tiempo. Eso te inspiró, eso es Eso lo que me te inspiró. catapultó a ti. Se me viene a mí a la mente ese febrero del 2020, que incluso el presidente Bukele tuvo que llegar ejerciendo, y hay que decirlo siempre, porque cuando hay voces que quieren plantearlo distinto, pueden hacerlo, pero la realidad es que el presidente tiene esa potestad, fue a la Asamblea autorizado por el Consejo de Ministros porque había un tema, que era el de seguridad, por cierto, que vamos a hablar con más detalle más adelante, en el que si estaba afectando a los salvadoreños y el presidente es su trabajo, preocuparse de todos los salvadoreños. Así es. Entonces él tenía que llegar a decirle a esa asamblea, la anterior, miren, me están negando la autorización de los fondos para poderle hacer frente mediante un plan de seguridad, que es el Plan Control Territorial, que yo lo planteé desde la campaña. O sea, él fue lo más ecuánime y lo más directo en eso. Pero hubo algo ahí. ¿Tú estuviste ese día ahí? ¿Estuviste en esa? No, ese día no, pero por supuesto lo vi, Ajá. Así es. Y la necesidad por un país seguro la veníamos teniendo desde hace muchos años. Es decir, cuando a veces la oposición o críticos a las medidas que hemos tomado nosotros, como el régimen de excepción, por ejemplo, que vamos a entrar más a detalle sobre eso, como tú bien lo mencionaste, el problema de seguridad venía de décadas, venía de muchos años. ¿Había emergencia en ese momento? Sí. ¿Había emergencia después de eso? Sí. ¿Y qué hacían los diputados en aquel momento? Oponerse a cualquier medida, oponerse a aprobar fondos para el Plan Control Territorial, por ejemplo, que eso dejaba con un brazo débil al gobierno, porque no podía tener todos los recursos que necesitaba para combatir el crimen de la manera que se debía de combatir. ¿Tú qué sentías cuando veías esa oposición? Porque yo pertenezco a una generación o dos antes que vos, más o menos, y claro, cada generación tiene un sentir. Así es. Te puedo decir que coincide en que, y yo como periodista nunca había como que algo que dijera qué buen gobierno que tenemos o nos gusta esto. No estoy hablando de ideología, porque eso Sí. cada uno es libre. No, estoy hablando de la acción. Pero tú, una persona de 35 años, ¿qué sentiste cuando viste ese trato desde la Asamblea Legislativa, desde el 2019, el 1 de junio que entran ahí Bukele, hasta 2 años después que entramos nosotros? Y que en cierta manera yo creo, me imagino podrías hasta haberse sentido cierta empatía porque estás muy cercano a la edad del presidente Bukele, creo que te lleva unos 5 o 6 años. Yo quiero saber qué se siente desde esa generación, eso que vimos, porque claramente el hombre quiere y se planteó hacer algo bueno desde el primer día que entró y lo estaban frenando. Y qué bueno que lo tocas desde ese punto de vista, porque yo siento que no muchas veces se platica desde un punto de vista generacional. Yo creo que todas las personas, independientemente de la generación a la cual pertenezcan, tienen ideas, diferentes talentos, diferentes características, son inteligentes, etc. Sin embargo, la crianza, y ahí viene, digamos, el cómo se va a desenvolver el día de mañana, cualquier generación ya cuando llegue a la adultez, nuestra generación, la mía, los millennials, tendemos a ser mucho más de tomar una decisión sin tener tanto miedo, de tomar una decisión sin estar haciendo tanto, sin tener miedo a alguna consecuencia negativa porque se tiene que sanar. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Por ejemplo, en el pasado, cuando había en la Corte Suprema de Justicia algún magistrado o magistrados que habían incluso cometido prevaricato, que habían cometido diferentes temas de ilegalidad, pero la asamblea anterior, no inmediata anterior, pero las otras que hubo en el pasado, no tenían la valentía de tomar una decisión. Incluso en algunos momentos, algunos diputados dijeron sí, hay que quitar a la Sala de lo Constitucional, la que fue juramentada en el 2009, pero no lo hacían porque no tenían el valor. Porque decían, no, es que no se puede, podemos tener una consecuencia política, no van a votar por nosotros luego en las próximas elecciones, no podemos causar esa controversia, pero sí se podía, legalmente se podía, el valor no lo tenían. Entonces, cuando llega un presidente joven a este país, llega con todo ese ímpetu generacional también de tomar las decisiones que se tenían que tomar desde antes. Posiblemente él creció viendo un país con tanta desdicha, con tanta inseguridad, con un abismo tan grande de diferencia económica entre una clase y otra, que él debe de haber crecido, al igual que yo y muchos de mi generación,
pensando en querer llegar a cambiar esto, pero a cambiarlo de verdad, no a cambiarlo solo por un discurso bonito o una promesa de campaña, sino a cambiarlo de raíz. Me gusta cómo lo planteas a partir de esa diferencia generacional de los miedos, porque yo sí sé bien, porque hemos platicado, nos conocemos, que tú no lo enfocas desde el punto de vista de tenés miedo así a lo macho, Sí, a lo macho. no. Es un miedo intrínseco al ser humano, a generaciones como la mía para arriba, donde aquí hace poco tiempo, o sea, si tú lo ves, un par de décadas, si tú pensabas distinto y se sabía, al día siguiente no amanecías. O sea, te pasaba eso, pasó eso. Yo tengo casos en mi familia, ingenieros graduados en buenas universidades en Estados Unidos, un caso que lo lamento mucho, lo veía como un tío, trabajaba en IBM de hecho, pero él tenía ideas de un tipo y entonces aquí se tomaron pues la justicia por las manos y dijeron, ok, hay que desaparecer a los que piensen distinto. Entonces, a esas generaciones es lógico que el miedo, claro, si no los trabajan, si no se procesa, yo he hecho un trabajo también, aunque soy un poquito menor, digamos, pero también en tratar de trabajar eso para no funcionar con miedo. Pero tu generación lo dijiste, o sea, el millennial tiene primero que todo, está catapultado a un mundo donde ya con esto te evitabas el tener que ir a un lugar físicamente, o te evitabas tener que, si tenías la suerte, yo la tuve, de que tenías una enciclopedia en la casa, o acceso que antes era así, a poder tener una televisión satelital. No, ya con esto ya y esto juega, la comunicación y los avances, lo vamos a hablar también más adelante, lo que hacemos ahora en lo que ha hecho el gobierno del presidente Bukele y le hemos aprobado al respecto, pero juega un papel muy importante en la vida también política, tal como lo estás enfocando. Me gusta mucho ese enfoque. Y ¿qué consejo le darías tú en ese sentido a esas generaciones, digamos, de la mía, 50 años, 45, 48, 50 años para arriba, respecto a eso que estamos haciendo, pero que tú, representando también a un partido joven, nuevas ideas, está por hacer? Y qué bueno que tocaste el tema de la raíz de muchos temores de una generación arriba de la mía, por ejemplo, porque sin duda su crianza, la situación de país, todo fue muy diferente durante que crecieron. Entonces, por supuesto que van a tener un temor diferente al que puede tener mi generación o al que va a tener una generación más abajo u otra más abajo, porque cada realidad es diferente y cada época es diferente, y eso causa que el día de mañana el adulto pues tenga los temores, tenga o una valentía excesiva o una confianza excesiva, etcétera. Entonces, en ese caso no es cuestión tampoco de achacarle a esa generación, porque también vienen de un pasado diferente al mío, por ejemplo, o al nuestro en mi generación. Pero ¿qué consejo les daría yo? Que confíen en nosotros, que confíen en las decisiones que estamos tomando, así como nosotros en aquel momento confiamos también, siendo niños, por ejemplo, no teníamos de otra, por supuesto, pero confiamos. Claro, las cosas no salieron bien. A eso te iba a decir. Las cosas no salieron bien, pero en este caso ellos pueden ver que sí están saliendo bien. ¿En qué sentido? Yo he conocido personas incluso de la oposición, por ejemplo, ciudadanos, no políticamente de la oposición, pero como ciudadano de oposición, que me dicen, sí, realmente el país está más seguro. Realmente yo me siento seguro de ir a una comunidad, me siento seguro de ir al centro histórico, por ejemplo, me siento seguro de ir a diferentes lugares que antes no me sentía seguro. Incluso en todas partes del país, o sea, entonces yo estuve en San Miguel hace poco, en cualquier lugar. Exactamente, entonces yo le digo, entonces están de acuerdo con el gobierno, están de acuerdo con las decisiones en la asamblea. Pues fíjate que no te puedo decir que sí, me dijeron, pero para ahí vamos, para estar de acuerdo. Ahí hay un proceso, y yo pues invito también, y lo he visto en mucha gente, que no se trata de una afiliación, y está bien, estamos en el partido que por esto que estamos hablando, la gente pues dice, aquí vamos a confiar. Exacto. O sea, ahí tenemos una responsabilidad porque están confiando y no podemos equivocarnos ni volver a lo que se hizo. Así es. Eso está claro. Pero en el sentido de poder trabajar o procesar estos miedos, creo que es una acción que corresponde a cada persona, observar al otro, observar a este nuevo proyecto. Y yo invito también, como tú decís, a confiar,
pero también con los resultados en la mano. Exactamente. O sea, yo te voy a contar, hablamos de vez en cuando de mi papá, quien no lo conociste, pero está el piano de por medio, él era también pianista, y yo cada vez que te he oído tocar y todo, hay algo muy especial en mí cuando escucho, creo que incluso tienen un feeling similar con mi papá. Pero yo, en términos generacionales, él falleció casi de 80 años, es una persona que estaba muy activa en la crítica, pero tenía miedo de pasar a la parte activa de la política salvadoreña, aunque lo invitaron muchas veces, porque él decía, no, es que ahí es meterse a la boca del lobo. O sea, me lo decía tal cual, o sea, él conocía a areneros, conocía a los del frente, se llevaba bien después de la guerra con todos, teniendo sus ideas también, etcétera, pero decía, si te metes ahí, sucumbiste, y yo soy una persona honesta. O sea, ya de entrada él decía, si te metes, ya no hay honestidad, ya no digamos que él tampoco nunca compatibilizó con el hecho de que hubo una generación de jóvenes que iban a matarse unos a otros, sí, aunque eran de su generación también, él nunca estuvo en eso. Pero ya hablemos de la parte que decía, no es honesta la política, y yo creo que por ahí va también un poco tu punto. O sea, no lo era, no fallaron, pero sí tienen que por lo menos abrirse a ver. Y no es que a confiar como darnos un cheque en blanco porque sí, exacto, no, porque hay acción. Así es. O sea, yo te puedo decir, vimos a un Nayib Bukele primero en la alcaldía de San Salvador. ¿Tú estuviste en la alcaldía también? No. Pero lo vimos en la alcaldía de San Salvador. Yo vivía afuera, no lo conocía a él, y empiezo a ver, está haciendo esto. Yo como periodista, te puedo decir, evalué o observé muchos alcaldes de San Salvador, y entonces yo dije, y bueno, si lo va a hacer después, porque él se presentó como candidato a presidente, si ya lo hizo bien, ¿por qué no lo va a hacer aquí? Exacto. O sea, eso es un poco lo que tú estás invitando. No, yo creo que eso es la raíz de la inspiración de tantos jóvenes para quererse involucrar en la política hoy en día, porque, por ejemplo, cuando el presidente era alcalde de Nuevo Cuscatlán, yo lo ocupaba como ejemplo en mis clases cuando estaba en la universidad en Estados Unidos. Estábamos tocando temas de política hablando, es decir, los alumnos diciendo las mismas cosas que tú estabas diciendo ahorita, que decía tu papá, que meterse en la política es ensuciarse, etcétera, etcétera. Entonces yo les decía, mire, en mi país, en un municipio, hay un joven que se acaba de convertir en alcalde y está haciendo las cosas diferentes, e incluso les puse el reportaje que le hizo Univisión en aquel momento a Nuevo Cuscatlán. ¿Tenía más o menos qué edad Nayib Bukele en ese momento? Habrá sido en el año 2013, por ejemplo. Unos 10 años, o sea, tendría unos 31 años él de edad cuando empezó. Sí. 31 a 32 años. Y efectivamente esto, ya que hablaste de Estados Unidos y donde tú te encontrabas estudiando, bueno, te pregunto, ¿qué reacción había? Porque sé que si algo podemos ver, y no estamos aquí para hablar, aunque me encantaría tanto más, pero que el mundo está empezando a darse cuenta, es que hay que confiar de esas nuevas generaciones a partir de la comunicación, a partir de dejar los miedos, y yo invito también a dejar yo le llamo eso añejo de los años 80, la Guerra Fría, que tú habrás visto, leído, escuchado mucha gente, que aquí fuimos víctimas de esa Guerra Fría también, de ese juego, de esa manipulación, de esas mafias. Bueno, pero la juventud ahora, y cuando tú estabas en la universidad, ¿cómo lo plantea? ¿Cómo veía esto de un nuevo personaje allí en un municipio en El Salvador? O sea, algo más chiquitito no puede haber sido para lo que tú planteabas. Era bien curioso porque los alumnos estaban totalmente impactados y decían, quiero saber más de él, quiero conocer más de eso, quiero incluso ir a El Salvador en aquel momento por haber visto el reportaje de Univisión. Pero el profesor me decía, pero está en un partido que no tiene una buena reputación. Y él ya con lo que sabía, digamos, histórico, con lo que había vivido, al menos estando vivo en el momento de la guerra, que mis compañeros no lo estuvieron, pero él me decía eso, por ejemplo, y lo vimos tarde o temprano, la separación de él con el partido, cosa que, pues, por supuesto, ha hecho que se logre todo lo que hemos hecho ahorita nosotros y que nos involucremos nuevas personas que no tenemos un pasado político a un partido político nuevo y fresco. Esto que estás hablando de la afiliación política y que mucha gente automáticamente lo asocia casi como sigo al Real Madrid o al Barcelona. Exacto. O soy de una religión o la otra, que son dos temas muy distintos y que hay que respetarlos como tal, pero ¿no sentís tú que hay como muchas veces también bueno, Nayib Bukele tuvo que apelar a un pragmatismo? Yo creo mucho en lo pragmático, o sea, ser práctico y más que eso para poder actuar en la vida, en la vida en general.
¿Tú lo ves de esa forma? Como que en algún momento, bueno, él tenía afiliación, sabemos que él estuvo con el FMLN, me consta, porque eso sí lo hablamos después, en algún momento yo lo veía que estaba crítico al accionar de ellos, o sea, como que el Frente de Revolucionario al final se quedó en que no lo hizo, pero ¿tú sí crees que es necesario mantener, no digamos solo como país, como políticos, sino que como seres humanos en el mundo que está evolucionando, un pragmatismo? Definitivamente, y es que nosotros lo podemos ver porque la crítica principal en este caso que yo planteaba del profesor era: no lo van a dejar, ese partido no lo va a dejar hacer todo lo que él puede llegar a hacer. Y definitivamente eso hubiera sucedido. ¿Por qué? Y al final de cuentas, el pragmatismo, como tú lo estás mencionando, yo creo que es la vía para tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque no nos podemos restringir a una ideología que finalmente nos damos cuenta que de cualquier manera haya estado Arena, que era ideología derecha, haya estado el Frente, que era ideología izquierda, solo eran ideología de palabra, porque al final de cuentas siempre quien gobernaba en este país era una élite económica que estaba detrás del tablero del juego y la ideología... Por otro lado, sí, la ideología era para usar, la ideología solo servía para vote por mí. Exacto, para jalar, pero para tomar meter miedo. Decisiones, exactamente, pero para tomar las decisiones, nada que ver. Bueno, ya que nos quedamos con el pragmatismo que es necesario, y por supuesto uniendo otros factores como la preparación, el tener una empatía con un pueblo, como tú decías, o sea, vaya, tú lo viste cuando empezaste a conocer más el país, que es muy distinto si vamos, o sea, un país pequeño, somos salvadoreños, pero cambia según hasta el clima, la montaña, etcétera, y esa forma empática de ver al salvadoreño, yo nunca la había visto en un mandatario. O sea, tal como lo decís, los mandatarios, los presidentes estaban allá arriba, respaldados por un grupo de poder, y la disociación con el pueblo era total. Claro, venían elecciones, entonces metámosle miedo al nuestro que en contra del otro. Ahora, pragmatismo. Y voy al tema de esta semana. Se lograron 365 días, es un número más que simbólico, es un número donde marca una diferencia. Es un año que El Salvador no tuvo homicidios. Así es. Se requirió entonces, por parte de Nayib Bukele, su gabinete, por supuesto, de seguridad, pero también de quien apoya desde la Asamblea Legislativa y todos los salvadoreños, de un pragmatismo que antes no estábamos acostumbrados, para decirle decirle a las maras, nosotros a partir de ser diputados, sí, pero de los salvadoreños confiar, porque había mucho miedo, o sea, hay miedo de gente que te tenía pisoteadas, o sea, en las comunidades. ¿Tú crees que eso tuvo que ver directamente? Definitivamente, y también hay que tomar en cuenta que esas herramientas que se pudieron haber utilizado estuvieron siempre a la disposición de los diputados y de los presidentes que tuvimos en el pasado. Es decir, un régimen de excepción no lo hemos venido nosotros a crear, nosotros simplemente hemos venido a activarlo, a hacerlo valer, por ejemplo, y en el pasado simplemente no lo quisieron ocupar. Entonces, ¿por qué? Porque si lo utilizaba un partido político, el otro iba a decir algún invento ideológico, o si lo ocupaba este iba a decir otro invento, que estaban instaurando una dictadura y cualquier cosa de las que se inventan incluso hoy en día, pero la población se da cuenta que no es así. O sea, tú ves una disociación todavía entonces de aquellos que se quedaron, yo no voy a decir creyendo, porque muchos seguidores de Arena y del Frente que yo conozco ya no creen en ellos. O sea, de hecho, ya no votaron por ellos, sino que votaron por la nueva opción. Pero esos que se quedaron ahí, esa cúpula de ambos, que siguen empecinados, y lo vemos, y hablan de esta manera, en cierta forma se están proyectando a lo que ellos sabían o que ellos hacían. Más rápido, el ladrón juzga por su condición. Y lo triste de todo esto, porque como dice el dicho, árbol que crece torcido, sus ramas jamás endereza. Pero lo triste es ver que le inculcan esos mismos temores, esas mismas ideologías inservibles a los jóvenes. Y yo veo muchos jóvenes diciendo, por ejemplo, es que en El Salvador no hay libertad de expresión. Y yo me remonto, así como tú comentabas al principio de esta entrevista, afortunadamente en mi familia no mataron a nadie, pero mi abuelo me contaba que él tenía que guardar en el cielo falso de la casa libros, que él quería aprender, que era, por ejemplo, la ideología izquierda. Quería aprender sobre el marxismo, quería aprender sobre diferentes ideologías, saber un poco por más. Saber. Él era economista también, pero quería aprender. Pero los tenía que guardar porque si alguien los veía y decía,
fulano de tal tiene unos libros de ideología izquierda, lo podían llegar a traer y se desaparecía. Ahora, entonces, y él no podía decir, obviamente, si no podía ni siquiera decirle a la gente, miren, estoy leyendo este libro, mucho menos podía decirlo a otra persona, sí. Ni decirlo en alguna plataforma digital, que no existían obviamente, ni decirlo en algún periódico, en algún editorial, no podía decirlo en tele. Entonces, eso era no tener libertad de expresión. ¿Qué mensaje le darías tú, así, en este punto, a los jóvenes en general, jóvenes 18 años hasta los 30, creo que la juventud está considerada por ahí, en ese margen que te he mencionado, respecto a esto? Porque yo lo que veo es que hay una clara manipulación. O sea, yo veo periodistas o que se dicen periodistas, porque es un activismo claro, me refiero a casos concretos como los del Faro, Factum, que son de mi generación. Es que veo sus propios miedos. Sus padres en un momento, lo sé, Héctor Silva, padre, el papá de Carlos Dada del Faro, fueron perseguidos y se tuvieron que ir a esconderse, no los mataban. Yo creo que hubo poco procesar de los hijos, pero al mismo tiempo hubo como que alguien de allá afuera también viene y les paga, claro, para exacerbar esos miedos, ¿verdad? ¿Qué le dirías tú a los depositarios que creen que eso que están diciendo, ese tipo de cosas, todavía puede tener validez? Yo creo que primero que todo es leer un poco de historia de El Salvador. Eso es muy importante para conocer de dónde venimos. El presidente siempre lo dice, tenemos que conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, y no queremos volver al pasado. Entonces, esta generación nueva, pura, que viene, digamos, virgen de ideologías y que le están tratando de inculcar miedo, debería de estudiar un poco sobre la historia de El Salvador y darse cuenta de verdad cuándo no existía libertad de expresión aquí, y ahora la tienen más que nunca. Ahora incluso hablábamos antes de las cámaras, a ti y a mí nos pueden insultar, es más, lo hacen, porque sí, a todos nosotros nos insultan independientemente del partido político, pero antes no se podía hacer eso. Claro. Ahora nos pueden decir lo que quieren en la cara, que está correcto, no está correcto, porque uno no debería insultar a nadie en general. Mira, pero lo pueden hacer. Ahora, pero algo bien importante es que han tomado el hecho de no dejar que alguien mienta, lo han tomado como que estamos coartando la libertad de expresión. Es decir, si tú venís y me difamas a mí y decís, Rodrigo, vos has hecho esto y esto, y es mentira, entonces yo no tengo derecho a decirte, es mentira. ¿Tenés? Claro que tengo todo el derecho del mundo, pero por desmentirte a ti, que me estás insultando o que me estás difamando o calumniando, entonces toman eso como que yo estoy coartándote a ti, claro, libertad de expresión. Pero no es tal, porque simplemente estás dando tu opinión. Y fíjate que a mí me tocó vivir hace poco, me fui a un evento que hubo en El Salvador del Mundo, de unos conciertos para la Noche en Blanco, en francés, porque así era el nombre. Un evento muy bueno organizado por la Alcaldía de San Salvador y el Ministerio de Cultura. Y me fui, había unos conciertos, música muy buena, y yo estaba ahí, bueno, lógicamente a nosotros se nos reconocen las caras y todo, pero al final, yo creo que porque había tomado un poco un joven, yo me quedé viendo así, y cuando lo veo, claramente a mí, porque estaba a esta distancia, me estaba sacando el dedo medio, así. Sí. Entonces yo me le quedé viendo y me acerqué lentamente y le dije, ¿y por qué me sacas el dedo? Y se quedó un poco frío y le dije, puedo intuir que no te gusta lo que yo hago, porque me has visto. Y se quedó callado. Y le dije, ¿es así? Sí, me dijo, no me gusta. ¿Y qué sos tú? Le dije, ¿cuál es tu profesión? Estudié comunicación. Y tú no puedes encontrar una forma de decírmelo sin insultarme. Mejor. Exacto, comunicármelo. Bueno, no pudo, pero sí hizo algo, se disculpó. Yo le dije, perfecto, no hay problema. Pero se dio esa comunicación. O sea, yo le dije, tranquilo, o sea, él tiene derecho a que yo no le caiga bien, claro, o el partido, o lo que sea, o Nayib Bukele. Pero yo creo que hay forma de decirnos. Claro. Y en este momento en nuestro país, más allá de lo que el Faro, el Diario de Hoy, el Factum, que son cosas antiguas, añejas, les paguen para decir que no les ha dado resultado, la gente sí tiene una forma de decirte a ti, me parece, no me parece, o te doy otra idea, o mira si esto se podría hacer así, ¿verdad? Exactamente. Yo quiero, ahorita antes de irnos, en este minuto y 20 que queda, ya que estamos, celebrando los 365 días sin homicidios, dejarlos a ustedes con un video, a ti también que lo veas, nos vamos al corte y después regresamos. Estamos esta mañana teniendo una conversación y hablando de varios temas con el vicepresidente de la Asamblea Legislativa,
Rodrigo Ayala. Veamos el video número 1.1, por favor. En 3 gobiernos juntos, 15 años, solo hubo un día en que no asesinaron a nadie. 2020, nuestro primer año completo de gobierno, fue el más seguro de nuestra historia. En 3 años de gobierno, llevamos 128 días sin homicidios. Y ahora estamos en camino a ser el país más seguro de todo el continente americano. Sin ustedes, no hubiésemos logrado los resultados históricos de la reducción de homicidios con el Plan Control Territorial. Y el que fuera el país más violento de América Latina registra hoy niveles de criminalidad inéditamente bajos. Falta mucho, pero lo que hemos logrado hasta ahorita, nadie pensó que lo podíamos lograr, ni siquiera lo imaginaron. Y a pesar de lo que digan nuestros detractores, el heroísmo de nuestros policías y de nuestros soldados ha conseguido que miles de familias no estén llorando a sus seres queridos, que en años anteriores hubieran sido víctimas de la violencia. Bueno, estamos ya de vuelta esta mañana con Rodrigo Ayala. Él es el vicepresidente segundo de la Asamblea Legislativa. Está aquí, yo agradezco también que nos visite, que platiquemos. Debo decirlo también, conversamos mucho en la Asamblea, cuando hay plenarias muy largas, que a veces hay que esperar un poco por los procesos. He podido conocer a un ser humano que lo que ustedes ven cuando lo ven ahí los fines de semana, que se acerca a los jóvenes en el centro, toca el piano, eso es así, ese es Rodrigo Ayala, y una persona que hemos estado aquí ya en el primer bloque conversando y que tenés esa forma de expresarte y de pensar muy diáfana, y que yo, como lo decía anteriormente, de una generación de antes, agradezco que haya gente como vos, como mis compañeros de la bancada CIAN, que tienen esa capacidad. Hago esa alusión especial porque así es como lo siento. Muchas y gracias. Tengo derecho a expresarlo también, ¿verdad? Claro, todos. Hablábamos de esa violencia de ese país que ya sabemos que nos dejó tanto dolor. Yo siempre soy, fíjate, Rodrigo, enfático en decir, a quien ya se le fue una persona en manos de otra que decidió por un problema que siempre es social, que no existiera más, es muy duro, es muy duro. Esto de las cifras es durísimo, pero es la forma de mostrarlo también. 365 días, que suman un año ya, donde en nuestro país no ha habido homicidios. Cuando teníamos, y tú lo sabes, momentos, en algún momento en nuestra historia, ¿verdad? Hasta leí por ahí, 26 en promedio asesinatos diarios. Y yo no estoy contando ningún cuento. La persona que nos está viendo allá en California, la persona que nos está viendo allá en otras partes, cuando hemos ido a hablar, y tú fuiste hace poco a Nueva York, lo primero que nos dicen y que hay es una emoción, y es el recuerdo a la persona que ya no existe, porque aquí decidieron los delincuentes, pero en connivencia con quienes nos mal gobernaban, digo yo. Eso ha cambiado, y eso esta semana se celebra. Para mí que debería ser un día que se celebre especial, hubo un pronunciamiento en la plenaria, pero quiero que tú me des desde tu punto de vista también cuál ha sido ya como vicepresidente de esa asamblea, la forma de enfocar y de llevar. Hablabas del régimen de excepción, que es criticado por unos poquitos, porque dicen eso es una estrategia de comunicación, es una herramienta, pero contame tú, ¿cómo lo ves tú? Yo te voy a hablar, Carlos Germán, desde lo que soy ahorita como cargo, es decir, como diputado. ¿En qué sentido? Un diputado es un representante de la población. Así que yo te voy a traer las voces de la población, lo que me han dicho a mí, lo voy a traer a este programa también para que otra población lo conozca.
Yo llego a las comunidades, bueno, tú también andas en comunidades, pero las experiencias que yo he tenido, me he reunido con pequeños grupos, a mí me gusta hacer pequeñas conversaciones que les he denominado café ciudadano con la gente, que llevo café, llevo pan dulce y nos ponemos a platicar con una comunidad entera o con un grupo de comunidades, las personas que quieran llegar, por supuesto, para hacerme cualquier pregunta, para preguntarme de qué me va a beneficiar X ley, qué estamos haciendo con esto, qué se va a hacer con esto otro, explíqueme otra ley o explíqueme el trabajo que está haciendo. Y en esas situaciones, en esas reuniones que tengo con la población, no ha habido ni un tan solo mensaje criticando el régimen de excepción. La gente me ha dicho, por ejemplo, hace 2 semanas estaba en Soyapango y me decía una señora, doña María, que la conocí en ese momento, levantaba la mano y me decía, mire, yo le quiero comentar algo, le quiero decir, y con los ojos llorosos, que casi yo también comenzaba así, pues porque el momento bastante emotivo, me comienza a decir, le quiero agradecer porque antes yo no podía ir de la comunidad donde yo vivo a donde vive mi hijo. No podía trasladarme porque tenía que pedir permiso, tenía que pagar y también corría el peligro que simplemente no saliera de la comunidad, que me hicieran algo, que le hicieran algo a mi otro hijito que anda conmigo caminando para visitar a mi otro hijo. Entonces, ¿qué nos quedaba? Me decía, no vernos. No nos veíamos o nos veíamos algún día en algún punto medio en San Salvador o en Soyapango o en Mexicanos, etcétera, pero no nos podíamos ver cotidianamente. Ahora sí. Ahora puedo ir donde mi hijo cualquier día, no tengo ningún problema, ya no están los pandilleros presentes, me decía. Entonces, ese es un comentario. Luego voy a San Marcos este fin de semana que acaba de pasar, también a reunirme con gente y nos dicen los mismos comentarios, que están a favor del régimen de excepción, que por favor no lo terminemos, es decir, no lo concluyamos hasta que ya no exista ni un tan solo pandillero, que ellos en su zona no han visto últimamente pandilleros ya, desde que lo tenemos nosotros el régimen de excepción, pero sin duda quedan algunos a nivel nacional. Entonces debemos de seguir con esto. Y eso me lleva a una pregunta que me hacía un entrevistador, pero antes incluso de llegar a la Asamblea Legislativa, en un debate me preguntaba, mire, ¿y cómo va a hacer usted para que, está tan joven, me decía, cómo va a hacer para que no le tiemble la mano a la hora de tomar decisiones duras por el país? Para Margarita Escobar estaba súper bicho, ¿verdad? Porque lo dijo, ¿dónde está el DUI? ¿Te acordás de eso? No, pero eso lo dijo alguien más, ese pecado no lo lleva ella, eso lo dijo ¿fue alguien más? Bueno, fue un ciudadano que lo dijo. Ok. Que lo dijo así. Pero ella no lo citó en la siendo sarcástico y queriendo dar gracias, pero... Te ves más joven de lo que sos también. No, y al final, a la larga, pues, yo siento que es hasta un cumplido, pues, a la larga también, eso, pero... Sí, cuando tengas 50 te va a ser más cumplido todavía. Exactamente, cuando uno es menor de edad, por ejemplo, cuando yo tenía menos de 18, yo quería verme mayor. Ahora no, ahora agradezco ya a mis 35 seguirme viendo joven, pero bueno, la gente apoyando el régimen de excepción. Entonces mi respuesta fue, no nos va a temblar la mano a nosotros en la bancada 100 porque el pueblo salvadoreño nos la va a estar sosteniendo. Es decir, el pueblo salvadoreño nos va a estar nutriendo con las opiniones necesarias para que nosotros sepamos que vamos por el camino correcto. Y ahora se materializa esa frase que yo lo dije antes de campaña, se materializa en mi vida y en la vida de todos los demás diputados de la bancada 100. Porque ¿por qué no nos da miedo tomar las decisiones? Porque el pueblo está detrás de nosotros, porque las decisiones que nosotros estamos tomando no son nuestras, son decisiones de la población. Nosotros solo somos el canal para tomar la decisión que va a dirigir al barco, que es El Salvador, hacia donde la misma población quiere que se dirija. Entonces, escuchar todos estos comentarios de la población a mí me llenan de valor, me llenan de todo el coraje necesario para ir dentro de la Asamblea Legislativa y tomar las decisiones que se deban de tomar en bien de ellos mismos. Claro, y para darle también, como corresponde desde un Congreso, al ejecutor, en este caso Nayib Bukele, que está dirigiendo un gobierno como nunca se había visto. O sea, ahí yo no puedo mentir. Yo siempre he sido una persona que lo que se ve, he vivido en 6 países, he visto varios gobiernos y tampoco lo había visto. Por algo Nayib Bukele suena también afuera. Y no es, como algunos quieren decir, porque usa la cachucha al revés. O sea, eso es porque a él le gusta además y no tiene por qué seguir parámetros de otros. Pero yo te quiero hacer una pregunta antes de pasar al siguiente tema. Si tú tuvieras aquí, donde estoy sentado yo, a un señor que se llama Juan Papier, ¿sabes quién es? Sí. De los Human Rights Watch. Y te dice, voy a ser yo, pero mira, Rodrigo, en las cárceles están, bueno, hace poco decían hacinados, ahora ya no, o sea, ya me salgo del papel de él, pero en las cárceles están ahí gente que se les tiene que respetar sus derechos humanos. ¿Qué le contestás vos a él?
Es muy fácil. ¿Y dónde están los derechos humanos de todas las víctimas? ¿Dónde están los derechos humanos de todas las personas que asesinaban, violaban, extorsionaban, etcétera, que no podían vivir tranquilos o incluso no podían vivir porque los mataban o ya los habían matado? ¿Dónde están esos derechos humanos? Es que yo creo que es muy claro. Podemos ver nosotros por parte de organismos, podemos ver por parte de partidos políticos, que eso está más claro que el agua, pero podemos ver también por parte de países que cada opinión viene con algo detrás. Cada opinión no es emitida por ser buen samaritano. Cada opinión no es emitida por ser una persona noble, grandiosa, que tiene un conocimiento o una sabiduría superior al ser humano y que nos quiere venir a nosotros a decir cómo hacer las cosas en nuestro país. No viene de nada de eso. Viene de un activismo, viene de un interés. Donde hay mucho claro, por supuesto, si es que el interés que mueve el mundo es el dinero, no es otro. El interés que mueve a este tipo de decisiones. Correcto. Entonces, primero, no lo tomaría en serio, como no lo hago hasta el día. Yo nunca ni siquiera le he contestado en las redes sociales porque me parece que es algo, esa es opinión muy personal, me parece que es perder el tiempo. No le contesto a él, no le contesto a la otra señora, Tamara creo que se llama, o sí, algo similar, un apellido no sé, poco incluso no sé si sigue o si ya no sigue. Y bueno, había un Vivanco que era un chileno, sí, pero eso era que antes. tiene un pasado bastante, sí, estaba antes. Exactamente, también, entonces como que los van moviendo porque no han funcionado, no han podido, ¿verdad? Exacto, pero también le contestaría otra cosa ya más humana, sin esta parte, digamos más humana en cuanto a su persona, no en su opinión. Es bien difícil criticar. Yo no me atrevería, por ejemplo, pero ese soy yo no me atrevería a criticar a mi vecino por decisiones que tome para educar a sus hijos si yo no sé lo que vive mi vecino. Yo no sé qué es lo que hacen sus hijos. ¿Cómo le voy a decir yo a mi vecino, mire, no castigue a su hijo, si a mí no me consta que su hijo es un vándalo? Si a mí no me consta que su hijo ha copiado en un examen, digamos, pongámoslo menos severo en el colegio. Entonces, ¿cómo voy a venir yo a decirle a mi vecino, mire, ¿sabe qué? No castigue a su hijo porque simplemente no quiero que lo castigue? Claro. Entonces, yo no conozco esa realidad. Si él quiere emitir una opinión, así como en el caso mío, yo me tendría que ir a vivir a la casa de mi vecino, que se venga él a vivir a El Salvador y que se venga no a vivir en un hotel de X cantidad de estrellas, a vivir tranquilo, sino que se vaya a vivir donde vivía o vive la gente que fue víctima por años de las pandillas. Y que hable con ellos. Y que hable con ellos. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y que hable con ellos. Y así quiere tener incluso otra versión, que vaya a hablar con los pandilleros. Uno, a ver si sale vivo. Y dos, ¿qué de bueno va a poder obtener en una conversación como tal para apoyarlos a ellos y decir, no los metan presos? Entonces, yo creo que es, como te decía primero, para mí no tiene ninguna validez una opinión de estas personas porque no viene de una raíz noble. No le preocupan los derechos humanos. No, o sea, definitivamente eso exactamente. Es el negocio que hay que le está cuidando a alguien. Exacto, primero que todo. Y segundo, ¿con qué cara una persona opina sobre algo que ni siquiera conoce? Exacto. Y tú lo has dicho, ¿sabes que bueno, esto de las ONGs, no todas, por supuesto, pero enfocadas a eso, siempre han sido una maquinita para hacer dinero para ellos mismos, para un gran jefe que hay fondos, hay gente que las financia y que quieren ver ganancias de vuelta y entonces tienen que hacer el trabajo, pero este vendría a ser como un CEO, pero cuando vienen al país tienen a sus gerentes generales, digamos. Nunca vi que vivieran en Soyapango, como tú decís, o en algún otro lugar. No, en la San Benito, en la Mascota, en grandes casas, ¿verdad? Nunca andaban en bus, nadie de las ONG, y lo puedo asegurar, y si alguien no está de acuerdo, que me demuestre eso. ¿Ah? Calladitos se van a quedar porque saben que es así. No, y también pensemos con quiénes se venían a reunir aquí en el país. Exacto, o sea, se mueven en grandes carrazos, con quienes se reunían, entonces claro, tenían un submundo ahí. Una burbuja. Una burbuja donde venían un ministro, los diputados de antes, que ya sabemos lo corruptos que eran, y a veces, como me decía un ex jefe, gran periodista, Lafit Fernández, me decía, Charlie, es que muchos de esos, refiriéndose a los politiqueros, a los malos funcionarios, a veces se venden hasta por un almuerzo, ¿verdad? Por un viajecito, por una cosa. Ya no digamos cuando había bastante dinero. Solo como un detalle te cuento aunque el tema da para más, pero quiero pasar a otros. El ministro de Seguridad
Gustavo Villatoro nos llegó a la Comisión de Seguridad, a la cual pertenezco, a pedir que se reformaran unas leyes penales para que en el fondo, y bueno, las aprobamos, sí. Vos también diste voto, el crimen organizado se persiguiera como tal. O sea, si hay una persona que, aparte de cometer un asesinato, ese es el cargo y va a juicio por eso, pero además, si se comprueba que pertenece a una mara, también ya hay una pena. Eso existe en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, o sea, existe. Pero aquí vinieron de esos países, y nos contaba Gustavo Villatoro, a cambiar esas leyes en la época de Arena. Ahí empezaron. ¿Y qué es lo que hubo que hacer? Me imagino, ya sabemos, pues a un diputado como Rodolfo Parker o de esa estirpe, si no era con un montón de dinero en la mesa, no hacían nada. Y sus votos era para eso. Quitaron, y hay que entenderlo bien, y se los recalco a ustedes, ellos hicieron que las leyes que antes, en los 70s, eran así, fueran más débiles para pasar a juzgar blandamente y quedaran libres los mareros. ¿Qué pensás tú de eso? ¿Qué le dirías tú de cierre a este señor? Eso, de los Human Rights Watch. Sí, no, definitivamente, como lo decía anteriormente, esas opiniones no vienen emitidas por querer de verdad ayudar al país. ¿Cómo vemos nosotros entonces también la discrepancia de opiniones de otros países también, cuando nos dicen a nosotros que deberíamos de hacer lo opuesto a lo que ellos hacen? Entonces, volviendo al tema del vecino, ¿cómo voy a venir yo, que sí tengo mi casa limpia, y le voy a decir al vecino, no, ensucia la tuya? Claro. Mi vecino quiere también tener su casa limpia. ¿Y por qué no lo va a hacer si yo lo hago también? Yo le digo, no, ¿sabes qué? Es prohibido hacer lo que yo he hecho. Porque eso es, en otras palabras. Sí. Entonces, no hay ni siquiera una coherencia moral en ese tipo de opiniones, en ese tipo de señalamientos. No hay ni siquiera una coherencia moral. Ya no se diga una coherencia para que las cosas funcionen, si es que lo quieren para que las cosas funcionen, que desde luego no ese es el caso. Claro que sí. Bueno, da para mucho más, y la conversación en este sentido, la seguridad es lo más importante de cualquier país. O sea, eso es inobjetable, no hay nadie que pueda ir en contra. De hecho, el presidente Bukele les decía hace un par de semanas, si alguien en el mundo, cualquier persona de la comunidad internacional, algún país, tiene una propuesta mejor para seguir combatiendo la violencia, el crimen organizado en este país, háganmelo saber. Él lo dijo. Esperó 2 semanas, y me acuerdo que lo preguntaba reiterativamente, y nadie, fíjate, nadie. Eso sí, mandan a sus periódicos, mandan a sus ONGs, a sus Human Rights Watch, que no son tales, pero nunca lo hicieron. Entonces, quiere decir que lo que se está haciendo aquí a nivel de país no solamente funciona aquí, sino que ya se empieza a replicar en otros países. Correcto. Y si sale un funcionario, si sale el gobierno, si sale un diputado a desmentir lo que dicen, no hay libertad de prensa. No hay libertad. Según ellos, por supuesto. Según ellos. Y yo solo quiero contarte una anécdota en cuanto a esto, porque cuando yo llegué a la Asamblea Legislativa, yo llegué con la mentalidad de puertas abiertas, de recibir y dar declaraciones a todos los medios de comunicación, porque finalmente uno, como funcionario, no se debe a los medios de comunicación. Uno, como funcionario, se debe a la población. Correcto. Los medios de comunicación, como su nombre lo dice, simplemente es un medio para comunicarle a la población, que es el destinatario final del mensaje, lo que el funcionario quiere decirle a la población. Pero si hay manera de no tener al intermediario de la información y poder hablar directamente con la población, mejor hacerlo directo. Directo, claro. Que es lo que yo he hecho. Yo nutro mis redes sociales semana con semana con todos los avances que se han hecho en la Asamblea Legislativa, con los proyectos que estoy trabajando dentro de la Asamblea y lo que está trabajando el gobierno también, explicándoselos a la población, y también estos espacios presenciales como los cafés ciudadanos que te estaba comentando, para ir a una comunidad y hablar cara a cara con la gente. Pero ¿por qué tomé esta decisión? Porque al llegar a la Asamblea, bueno, yo dije, ok, le voy a dar declaraciones a los medios responsablemente, para que los medios responsablemente, ingenuo yo, le dieran la información a la población. ¿Qué pasó? Al principio viene y unos medios, que voy a omitir los nombres, pero los tradicionales, vienen, me ponen los micrófonos y dicen, diputado Ayala, ¿qué piensa usted sobre las declaraciones de la OEA? No me acuerdo sobre qué caso había sido, pero ¿cuál es su opinión? Después de haberme preguntado otra cosa que veníamos trabajando en la Comisión de Economía, y yo también ya les había contestado, pero ¿cuál es su opinión sobre esto? Fíjese que eso no lo he visto todavía, le dije. No le puedo emitir una opinión porque todavía no lo he leído. Ah, va, perfecto, ok. Primera plana, al día siguiente, diputado Ayala le exige a la OEA que le envíe
el reporte de lo que había hablado. ¿Y a qué horas le dije yo que primero... ¿Tenés las pruebas de que no le dijiste eso? Claro, primero ni siquiera pueden pensar o creer o de alguna manera escribir de que yo tenía un interés de leerlo. Yo lo único que dije, no lo he leído. No lo has leído. Bueno, no tengo manera de opinar porque no lo he leído. Y la primera plana era, Rodrigo Ayala le exige a la OEA. Entonces yo dije, bueno, al final a mí lo que me interesa es la población. Voy a ir directo. Y si yo les digo blanco y ellos les dicen a la población negro, entonces yo voy a estar cometiendo una falla porque le estoy dando a la población un mensaje que no es el mensaje. Es que esos no son medios de información. Tú dijiste, no vas a mencionar los nombres, yo sí los menciono porque aquí hay 3 o 4 más o menos de escritos y televisión es otra cosa. Pero es que ellos ya se han convertido en mercenarios de la información. O sea, a tal punto un mercenario lo que hace es, bueno, llega hasta matar, y lo ocupo figurativamente, ¿verdad? Decir una cosa contraria a la que tú dijiste, eso es lo que hacen. Ahora bien, tú no decís nombre, yo los conozco, trabajé y me retiré, pues me salí de uno de ellos precisamente porque así era. Los intereses eran, Alfredo Cristiani agarraba el teléfono y decía, esto se hace. Y si no, no te pago la publicidad, o Paco Calleja, o el uno o el otro, y así era. Entonces, realmente el periodismo ellos lo dejaron de lado. No me cabe duda, y siempre invito a que los buenos periodistas les digan que no, pero antes les están diciendo los medios a ellos que no porque los están despidiendo. Claro. Los están echando porque no saben mantener el negocio, porque no pudieron hacer buen periodismo. Y ahí has mostrado tú una realidad, y qué bueno que tomaste esa decisión. Yo también creería que hubiera sido como tú lo planteabas, pero desgraciadamente ya no son medios informativos, sino que son eso, quieren atacar porque se les derrumbó un sistema que nunca le hizo bien a los salvadoreños, a los pagadores de ellos. Quiero pasar al tema que también es tu área, la economía. El Salvador supera las expectativas de las calificadoras de riesgo. Quiero poner estas imágenes, si me hacen el favor, que están ahí bajo el 2.1, y empiecen a mostrármelas también, que están ahí las que vienen, señor productor. Ahí están. Fitch mejora las calificaciones del país. Ahí tenés JP Morgan también, El Salvador Getting Some Credit. Quedémonos con el título porque ahí el texto es muy amplio, pero primero que todo quiero que tú nos expliques de una manera muy diáfana, muy sencilla, a mí, porque no soy economista, ¿qué es eso? ¿Quién es Fitch? Que mejora la calificación y que dicen, ahí tenés otra. Mira, BCE y CAF felicitan al país por mejora en nota crediticia. La de la derecha, la SIP, sube calificación de crédito del país. O sea, todos abordan a lo mismo. Contanos qué significa esto de las calificadoras, qué es lo que hacen, y después también te voy a hacer la pregunta, porque ¿por qué no vemos esto en los otros medios si es una realidad? O sea, ahí la empresa JP Morgan, la Fitch y esto, explícanos tú qué ha sucedido con esto de la calificación del Salvador. Ok. JP Morgan, BCE, CAF, ellos han emitido opinión sobre la calificación de Fitch. Fitch es una calificadora de crédito económico de países, organizaciones, etcétera. Entonces, en este caso, le ha dado una mejor calificación al Salvador. Eso quiere decir que, por ejemplo, los bonos del Salvador, los bonos del Estado, van a subir en cuanto a la demanda, podría ser, porque la calificación, hay menos riesgo para el país, hay menos riesgo para el inversor de invertir en El Salvador. Entonces, eso por supuesto que trae una mejora para El Salvador en todo sentido, pero lo más importante, eso es dicho de la manera más sencilla, pero lo más importante de todo esto, creo yo, es el hecho que ya se comienzan, es decir, ya no pueden seguir mintiendo estas calificadoras. En el pasado, el año pasado, que habían dado unas malas calificaciones también, cuando uno se ponía a leer el reporte, ¿por qué era? 1, por tema de deuda. 2, por tema del Bitcoin. ¿Qué pasó con la deuda? El presidente, por ejemplo, a la deuda que había que pagarse 2023 y 2025, emitió el comunicado que esa deuda se podía comenzar a recomprar desde finales del año pasado. A este punto se ahorraron $288 millones de estos bonos que los inversores le revendieron de regreso a El Salvador, que los habían comprado en tiempos de gobiernos anteriores. O sea, en deuda anterior. ¿Un ahorro de cuánto? Aproximadamente 288 millones. Es un ahorro para El Salvador. Para El Salvador. Hay que dejarlo claro, no para Nayib Bukele, para El Salvador. Exactamente, por haber saldado esas responsabilidades antes de tiempo y
muchas personas quisieron tergiversar esta información diciendo ya no va a haber ningún tipo de confianza en los bonos de El Salvador porque El Salvador los termina antes de tiempo. No, porque fue opcional. Es decir, si yo tenía un bono que lo había comprado en el 2003, por ejemplo, y se me iba a vencer y me lo iban a terminar de pagar en el 2025, solo estoy dando años por poner un ejemplo, y me dicen a mí, si tú querés, me puedes traer, o sea, saldamos ya la cuenta y te pago. Claro. Pero es opcional. Yo pude haber dicho no, yo lo sigo manteniendo, sí, que de hecho hay algunos que lo siguieron manteniendo, pero muchos otros lo revendieron brindándole a El Salvador ese ahorro hasta el momento de 288 millones. Entonces, todas las decisiones que ha ido tomando el presidente Nayib Bukele han hecho que estas calificadoras se den cuenta, bueno, quizás estábamos nosotros equivocados, o bueno, ya no podemos seguir mintiendo más de la cuenta porque ya la realidad nos está pateando la cola. O sea, dato mata relato nuevamente. Exactamente. Entonces, más que la confianza en la calificación o en la calificadora, es el hecho de que ya estas organizaciones o instituciones comienzan a ya no tener armas para seguir atacando algo que ya es abismalmente realidad, que es que El Salvador va en un buen camino económico. Vamos a seguir después de un corte que tenemos que hacer. A ustedes en sus hogares los invito a servirse otro cafecito o a ponerse cómodos, porque aquí estamos esta mañana platicando con Rodrigo Ayala, vicepresidente de nuestra Asamblea Legislativa, con el orgullo de decirles de la bancada CIAN, porque es las generaciones que están haciendo el cambio en nuestro país. Ya regresamos. Bueno, estamos ahí viendo el tuit que publicó en estos días el presidente Bukele. Decía, acabo de promulgar la ley de incentivos para la fabricación de innovación y tecnología, que elimina todos los impuestos sobre la renta, la propiedad, las ganancias de capital y los aranceles de importación sobre las innovaciones tecnológicas, la programación de software y aplicaciones, la inteligencia artificial, la fabricación de hardware, de computadoras y comunicaciones. Y luego lo dice también en inglés para que el mundo se entere. Y abajo está ya la ley presentada formalmente, aprobada por la Asamblea Legislativa en mayoría por la bancada CIAN. Rodrigo, bueno, continuamos aquí esta mañana con el diputado vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Ayala Claros, a quien he tenido yo un gusto de tener en una buenísima plática. Se nos ha ido el tiempo porque así es en las buenas pláticas, pero yo quiero también que nos contés a partir de esta ley qué es lo que busca, qué se espera y qué está pasando ya desde su promulgación. Perfecto. Esta ley pasó por la Comisión de Economía, tuvimos el estudio respectivo. La Comisión de Economía es la comisión que yo presido, pude conocer a fondo esta ley, pude ver todos sus beneficios que puede traer a El Salvador, pero ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que trata? ¿De qué trata la ley? Y quiero aclarar también algunos mitos y algunos cuentos que también la oposición estuvo tratando de posicionar, como por ejemplo, decían que era una medida neoliberal. Neoliberal, porque son exenciones de impuestos. Es decir, estamos hablando de que las empresas no van a tener que pagar renta, impuestos sobre ganancia de capital, etcétera, etcétera. Van a estar completamente libres y van a poder operar sin ningún tipo de impuestos, es decir, mayores ganancias, pero también es un incentivo para que la industria crezca en el país, la industria de innovación, de manufactura tecnológica, bueno, todo lo que estabas tú leyendo ahorita por el tuit, inteligencia artificial, fabricación de hardware, comunicaciones, etcétera. Pero ¿cuál es la gran diferencia del por qué no es una medida neoliberal, por qué no es una medida que lo que busca es la teoría del rebalse, como lo decía una persona del FMLN, que esta era una medida como en los 80, ¿verdad? Que es una medida económica ochentera, completamente falso, porque en aquel momento lo que se buscaba era quitarle impuestos al que tiene más, con la idea, y esto es lo que es la teoría del rebalse, que el que tiene más, al tener un excedente de dinero, va a caer o a chorrear como una cascada al siguiente nivel, y este nivel, al tener un excedente, va a caer
con cascada al siguiente y al siguiente, y al final el de abajo tiene más por el efecto cascada que iba a tener el rebalse. Esto es completamente lo opuesto, porque aquí la exención es tanto para el grande, como para el mediano, como para el pequeño, como para el micro, como para el emprendedor incluso. Es decir, si hay un joven ahorita en la universidad, o aunque no sea universitario, pero aprendió a programar y aprendió a hacer aplicaciones móviles, por ejemplo, y tiene una idea, tiene una solución, o tiene la idea nada más, la solución para un mal de la sociedad, y tiene un amigo que es programador y entre los dos quieren comenzar esto, pero no tienen dinero, es decir, no tienen tanto dinero semilla, para invertir. capital semilla. Exactamente, aparte que el gobierno tiene programas de capital semilla y el Ministerio de Economía está capacitando a jóvenes y a personas en general en un programa llamado Habilidades en la Nube, y también va a estar sacando más programas para capacitar a la población. Pero estos jóvenes que tengan una idea, un proyecto que quieran echar a andar, tampoco van a pagar ningún tipo de impuestos. Okay. Entonces, no es que el grande no va a pagar y el pequeño sí. Es que en general, para la industria, porque este es un incentivo para la industria, nadie va a pagar impuestos. Déjame interrumpirte aquí nada más para que te haga el siguiente planteamiento o la siguiente pregunta respecto a lo que has dicho. Se hacía una comparación banal, digamos, una comparación que no tiene base a algo que no funcionó. Me acuerdo una vez haber visto yo a un periodista en Chile hace muy poco poniendo una cantidad de copas de champán, sirviendo el champán. ¿Lo viste esa demostración? Sí, para demostrar que el rebalse al final no funcionaba, se caía todo, se perdía todo, no funcionó. Vaya, esa era la comparación que ponían. Lo que se está planteando aquí es simplemente un incentivo. O sea, exactamente. No simplemente, es el incentivo que venga quien venga para poder invertir aquí. Así es, y no importa si es un pequeño, si es un emprendedor, si es un gran empresario, si es una empresa multinacional o si es un joven estudiante que quiere emprender. O sea, un joven de la Don Bosco puede que tenga algo que ha creado y va a tener acceso también a eso. Exacto, ¿cuál es la idea y cuál es el enfoque? Digamos, ¿por qué se está haciendo esto así? Para que la industria crezca. En El Salvador a nosotros nos acostumbraron, y esto lo hablaba yo en uno de mis acercamientos con la población, fui y les mando saludos al Centro Educativo Ignacio Pacheco Castro en San Marcos, hace 2 semanas habrá sido que estaba con ellos sentado, con los estudiantes de bachillerato, y me decían, mire, y esto, es decir, ¿cuál es el enfoque de crear esta nueva industria? Bueno, a nosotros nos acostumbraron en este país. Bueno, no sé si tú escuchaste alguna vez algo similar, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho la música. Y yo en un momento quise ser músico, pero quise ser músico de tocar en una sinfónica. Claro, no tuve el talento suficiente para tocar en una sinfónica y tampoco tuve el entrenamiento suficiente porque no teníamos en el pasado acá a dónde capacitarse en música de manera profesional como lo tienen en otros países. Entonces yo iba atrasado a comparación de estudiantes en otros países. Pero a lo que quiero llegar es esto. Muchas veces me dijeron, en este país, como músico, no vas a poder vivir. Mejor estudiar ingeniería civil, sé abogado, sé doctor, sé contador, pero no puedes estudiar esto, mucho menos carreras del futuro. El país estuvo acostumbrado a que si tú querías ser exitoso, tenías que estudiar 4 profesiones y se acabó. No hay más. Mientras que en otros países hay una diversidad increíble. Sí. Tú vas a Estados Unidos y puedes ser músico, puedes ser mucho más exitoso incluso que algunos abogados. O sea, tenés un campo, vamos llegando a esto, hay un campo en general, pero si nos vamos a la tecnología, que ha sido inexplorado porque antes nunca se le quiso desde el Estado dar esa... Porque se mantenía todo de una manera que al final la población era el último interés de los gobernantes. No era que la sociedad prosperara, no era que la población prosperara, no era que los ciudadanos pudieran tener como opción un camino diferente y no una profesión tradicional. Entonces, eso se acabó ahora. Ahora nosotros estamos trabajando para que toda la población pueda dedicarse a temas del futuro como estos, a temas del mundo actual, y pueda existir en el país una mano calificada. Vamos a pasar a un tema, porque en este yo creo que además vamos a invitarte en otro para ver los avances. Incluso sería bueno traer a un joven emprendedor en esta área cuando ya tenga los privilegios que plantea esta ley, o un empresario mediano, grande, que vengan de otros países. Eso es lo que se quiere, que se invierta.
Antes yo lo que vi, me acuerdo, es que hace unos 30 años se acabó el agro porque habían un par de areneros que tenían el negocio de importación del agro, la verdad, y se crearon unas maquilas para fabricar un par de calzoncillos y camisetas para maquilar aquí, vender las caras allá afuera, y eso pues le dejó pisto a los que tenían las maquilas. De hecho, estoy hablando con un amigo que estuvo en esa área hace ese tiempo y me dijo, no, si es que aquí a maquilas ya no, eso no funcionó. Exacto. Ellos mismos te lo plantean. Exacto, y eso es también porque aquí se vendían estas fábricas porque la mano de obra era más barata a comparación del país donde estaban, por ejemplo, que podía ser Estados Unidos. Correcto. Pero más allá de eso, en ese momento y durante muchos años después, cuando ya vimos la práctica de una maquila, mucha gente también se queja de la explotación. En este caso tampoco es esa la situación, que también la oposición ha tratado de decir que con eso se debe explotar a la gente, que van a venir fábricas y van a tener a la gente explotada. Sí. No, porque no es lo mismo. En esto simplemente estamos incentivando a una industria a que quiera venir aquí. Lo decía una persona dentro de la Comisión de Economía, y lo digo rápido, un diputado decía que él tuvo la oportunidad de estar trabajando en ese sector hace unos años acá en una empresa internacional y que se dio cuenta de otra empresa grandísima que quería venir a Centroamérica a poner su fábrica, pero se fue para Costa Rica, claro, porque Costa Rica ofrecía mucho mejores condiciones en aquel momento, y entonces todos esos empleos buenos, calificados, bien pagados, están en Costa Rica y no están aquí. No están aquí. Hablando también, voy a pasar al otro tema de condiciones, tenemos aquí, ya lo sabemos, unas olas que nos dio la naturaleza desde que se creó el mundo, que están aquí en toda nuestra costa, pero tampoco antes se le sacó el buen provecho, digamos, para que esto beneficiara a la industria del turismo y por ende a la economía. Pero ahora sí, pero me quiero ir a lo puntual en aras del tiempo, porque lo voy a dejar mejor con un video. Si me puede poner el señor productor el video 4.1 y platicamos con Rodrigo Ayala respecto a este evento que está por terminar este día, pero que lleva ya varios días y semanas realizándose en nuestro país. ¿Lo tiene ya, señor productor? Gracias. Lo que me gusta de El Salvador es que el agua está calentita. Las olas y las pupusas. Las olas, la gente, la comida. Me gustan las olas. Las sonrisas de El Salvadorianos. Las pupusas. La pupusa. Humor. I like the people in El Salvador. They're really friendly, and I like the surf. Bueno, aparte de las olas salvadoreñas, también veo que aprendieron el capirucho y se aprende con habilidad. ¿Jugaste capirucho? Y, sí, era claro. Bueno. Yo cada vez que hay en Alemania o en España me ponía, se quedaban así, porque tarda un rato en tener esa experticia. En lo que nunca fui bueno fue en el trompo. Hace poco en Ilopango estaban jugando unos niños y me dijeron, tírelo, diputado. Lo tiré y salió volando por allá. Ahí podríamos entonces, si te entrenás, podríamos un día, porque sí, no experticia, pero pude. ¿Y chibolas? No, en ese sí era experto. Pues ahí nos podemos encontrar también un día. Para la campaña jugué con unos niños chibolas, por supuesto me tastasearon. Yo también jugué con unos niños en una Son bonitos nuestros juegos. Bueno, tu opinión respecto al campeonato que está por terminar este día, y pueden, creo todavía hay una página web, pueden seguirlo, pueden visitar las playas, el longboard, el ISA Longboard Championship en nuestro país, a nivel mundial, o sea, es una cuestión de orden mundial aquí en nuestro país, ya por enésima vez, o sea, hay un montón que se han ido realizando. Así es. Bueno, primero que todo, estas decisiones de saber a dónde van a llegar estos campeonatos, a dónde se van a llevar a cabo, no solo es cuestión de las olas, también es cuestión de las condiciones del país a dónde van a llegar.
nuestro país, con la seguridad que tiene ahorita, también se presta para que estos campeonatos vengan acá. O Miss Universo, por ejemplo, que también va a venir y va a traer otro tipo de flujo de turismo al país. El país, sin duda alguna, está abriéndose al mundo, la seguridad le está brindando condiciones idóneas para que personas del extranjero vengan al país. ¿Y qué quiere decir esto al final del día? Que todos los emprendedores que tienen ventas de comida, que tienen hospedaje, por ejemplo, etcétera, van a incrementar sus ingresos porque los turistas van a venir y van a consumir el producto local. O sea, y eso es lo que ha estado sucediendo. Si nosotros comparamos de enero a abril de este año con el año anterior, el turismo incrementó 42%. 42% para arriba. Arriba. Y se espera que vengan muchas personas en lo que queda del año, aparte de Miss Universo, como te comentaba, vienen los Juegos Centroamericanos también, vienen demás eventos que van a hacer que muchas personas vengan al país, que dejan su dinero en el bolsillo de los salvadoreños directamente, porque les compran a los salvadoreños. Y que queda circulando aquí. Y que queda circulando adentro. Grandes naciones viven a base del turismo, porque claro. El Salvador no. El Salvador tiene belleza natural, El Salvador tiene playas, tiene volcanes, tiene lagos, tiene ríos, tiene montañas, tiene un abanico enorme. También, y la gente y la hospitalidad del salvadoreño, exacto, el calor del salvadoreño comparado a la frialdad en otros países, cuando personas de esos países fríos vienen a El Salvador y se topan con una persona salvadoreña y la calidez, ya no se quieren ir de aquí. Yo he tenido muchas conversaciones con turistas que me dicen, mire, yo me quisiera quedar viviendo acá, pero tengo responsabilidades en mi país. Yo he conocido varios que se terminan quedando al final. Sí, entonces eso trae un movimiento económico muy importante también. No quisiera desaprovechar que estás aquí para que me comentes de manera bien sucinta por el tiempo, porque te quiero contar que aquí siempre hacemos un tiro al plato, no sé si te acordás, ¿verdad? Sí. ¿Te acordás? Va, y sí, hoy hay uno, pero que me contés de manera, si se quiere, bastante, ¿cómo se llama?, sucinta, el tema de la plan, el tema de esto que se creó hace poco, que le demos vida, que es una ley también para que el centro histórico, tú sos diputado, yo también de San Salvador, y ese centro histórico que estaba escondido, era como que estaba en una caverna, y llegó el otrora alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y ahora el alcalde Mario Durán, y han ido redescubriendo esta joya que tenemos como ciudad capital. Contanos de esa ley, por favor. Bueno, esa ley tú estuviste presente también, pese a que no estás en la Comisión de Economía ni de Hacienda, pero es muy importante también que la población lo sepa, que los diputados tenemos toda la libertad de ir, llegar a cualquier comisión, si es de nuestro interés conocerlo de la comisión. Por eso muchas veces sucede que en las plenarias hay diputados que emiten opinión, por ejemplo, de cosas que se han visto en la Comisión de Economía, pero yo me pregunto, bueno, ¿y cómo opina si ni siquiera estuvo presente? Me acuerdo cuando un diputado decía, esta ley la han aprobado de manera express. Yo me ponía a pensar, bueno, esta ley la recibimos y la comenzamos a estudiar en noviembre del año pasado, no esta, otra. Sí. Y esa de la que hablo se aprobó como en marzo de este año o en febrero. Entonces yo decía, es express porque este diputado nunca estuvo presente en la comisión. O sea, no es parte de la comisión y no se interesó por llegar. Entonces es express eso para pasa él porque lo escuchó ayer y se aprobó, pero eso venía de 4 o 5 meses. Ha pasado mucho. Y déjenme un poco rápidamente reforzar esto que estás diciendo, porque se da. Hay diputados y aquellos que creyeron, por ejemplo, en diputados de un partido que ya va a desaparecer, lo dijo el mismo Johnny Wright, no sé cómo le irá a ir al otro partido unipersonal, Vamos, que al final sería Voy, porque va solita la persona que está ahí. Bueno, ellos tratan de, cuando van a plenaria, de ocupar ese momento para hablar, que tienen toda la libertad de hablar las horas que quieran, ojalá no lo hagan, ¿verdad? Pero al final aquí el diputado Ayala acaba de decir, es que no llegan, eso es verdad. Yo me acuerdo que estuve en esa y una de las mujeres también acompañando, donde llegó la persona del partido Voy, digamos, y entonces pasó lista, se levantó y se fue, y después hizo un video criticando, y en el pleno también. Hay que tener cara para mentir de esa manera, o sea, por favor, ¿verdad? Pero bueno, entonces tú llegaste, recibimos al alcalde de San Salvador, recibimos a la ministra de Cultura, recibimos Hacienda, y por supuesto que se le dio el estudio correspondiente a esta iniciativa de ley, que lo que busca también es dinamizar la economía en el centro histórico. ¿De qué manera? Dando oportunidades, dando incentivos a los inversionistas, grandes, pequeños, medianos, etcétera, que lleguen a invertir al centro histórico. ¿Por qué? Porque el centro histórico ahorita lo que necesita es nutrirse de vida de nuevo.
Y claro, vamos, de vida de los ciudadanos y de las personas que vamos a caminar al centro histórico y a consumir a los comercios a tocar locales. el piano. Es a tocar el piano, yo lo hice en Navidad. Pero repitámoslo. Hay que O sea, repetirlo, quiero llegar yo, sí. te he visto en videos, pero avísame porque Sí, sí no, creo- con muchísimo gusto. Igual en ese caso fue sorpresa para la población solo aparecer tocando en una plaza del centro histórico. Pero sí, vamos a programar O otro sea, ya. no puedo más evitar porque me lo programados. contaste en la pausa, pero hubo por ahí uno, así de esa gente amargada que te dijo, devuelve el piano. Te dijo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, está bien, Pero- el humor es también para eso, pero sí, Rodrigo Ayala, él no lo va a decir, pero toca súper chivo el piano. A mí ya lo dije, me recuerda a mi papá que oigo piano y para mí es muy emotivo. Cuando puedan, cuando lo anuncie, cuando no sea así que llega sin avisar, es más, aquí podríamos un día, ¿no? Aunque sea Con un gusto. piano... Un teclado. Un teclado, sí, lo podemos hacer la próxima. Claro, ¿verdad? con gusto. Pero yo quiero pasar, fíjate, al penúltimo tema, que es... les voy a poner este video que salió esta semana, si me lo puede poner, el video número 6, si no me equivoco, señor director, y lo comentamos rapidito. ¿Le damos? Gracias. Pero ¿y no ustedes, señores del FMLN, designaron 2 de sus diputados para que se reunieran con las pandillas, como lo hizo Arena con Norman Quijano y con Ernesto Mason? Igual. Y eso ya no dependía de mi gobierno. Ya para entonces la tregua había fracasado. La tregua fracasó a finales del 2013, ahí por septiembre, octubre del 2013. Y esas reuniones las tuvieron en el contexto de las elecciones, patrocinadas por el FMLN, avalados por la dirigencia actual, por la dirigencia en ese momento del FMLN. Y ahí están los videos de Benito Lara y de Aristides Valencia, que luego después en el gobierno de Sánchez Serén fueron uno ministro de Seguridad y el otro ministro de Gobernación, reuniéndose con las pandillas, entonces a cuenta de que vienen a darse golpes de pecho y ser tan hipócritas de decir que ese proceso, ellos no estaban de acuerdo. Ellos no estaban de acuerdo. Claro que estaban de acuerdo, en la medida en que le traía beneficios electorales. Yo nunca busqué beneficios electorales. Yo lo que buscaba es que en la medida en que facilitábamos ese proceso, se reducían los homicidios. Si se cometieron delitos, hay que individualizarlos. Bueno, te voy a dejar a ti el comentario, solo el único que yo hago es, no sé si el señor Funes estaba con sueño, se acaba de despertar o se iba a quedar dormido porque lo oigo que hablaba un poco raro, pero la idea está ahí, lo que planteó tu comentario. Yo creo que él lo dijo todo, es decir, no hay mucho que comentar más que las víboras se muerden entre sí y al final del día, ahorita él simplemente está diciendo lo que sus mismos allegados en aquel momento hicieron, que él sea exento o no de esa culpa también, el proceso lo va a librar, es decir, en el proceso se va a conocer, pero no hay más que agregar, él lo ha dicho. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar entonces al tiro, al plato con Rodrigo Ayala. Ya lo has hecho, es una pregunta así espontánea y bueno, la tengo yo aquí, no es tan espontánea, pero tu respuesta es espontánea y rápida, sí, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío al llegar a convertirte en diputado? Pasar de una vida privada a vida pública. Ok. Si tenés la posibilidad de cumplir un sueño en este momento, ¿cuál sería? Tocar en el centro histórico y que llegue la mayor cantidad de personas. Eso se puede realizar. El piano, ¿afición, obligación o curiosidad? Comenzó como curiosidad y ahora es pasión. Pasión, ok. Tenés que interactuar 1 hora completa con un miembro de la oposición. ¿A quién elegirías? A Marlene Funes. Wow, eso sería bueno. Para reírme. Ok, sigamos. ¿Cómo definís tu estilo o tu marca personal? Honesto. Describime tu proceso creativo en 3 palabras. Inspiración, orden y organización.
Eso de inspiración y orden tiene que ver con la mentalidad de un músico, matemático. Y es que yo en eso estaba pensando, es decir, yo me siento en el piano, me inspiro, toco algo, pero luego lo ordeno. Lo pones en orden. Y lo organizo y ya tengo una composición. Sí, hay un proceso muy... Sigamos. ¿Te consideras exitoso o qué te hace aún falta que lograr? Tener hijos. Tener hijos, ok. Decinos una tradición familiar muy peculiar de la que siempre participas. Peculiar. Así, como muy especial. No, claro. Estoy pensando, una peculiar. Que siempre participas. Peculiar, es que hay tradiciones como todas las familias, sí, reunirse en los cumpleaños, etcétera, pero una peculiar. Bueno, en mi caso una peculiar era cuando esperábamos la llegada de Santa Claus. Mi papá antes tocaba el piano y eso nos decían que él lo llamaba a Santa Claus con el piano. Era algo muy particular. Nos inspiramos en eso un poco, pero decirnos alguna tuya si hubiera. No, honestamente no la hay. No, peculiar no. Ajá. ¿Y alguna tradición así familiar que te sientas siempre que te gusta? Reunirnos en los cumpleaños es una tradición. Siempre, aunque estemos peleados, enojados, etcétera, siempre nos vamos a reunir. Son una familia unida. Exacto. Bueno. ¿Has dedicado alguna pieza musical a un gran amor? Claro. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. No para el amor, ¿cuál pieza? No, pieza original. ¿A tuya? Sí, mía. Bueno, entonces esa va a quedar para tocarla aquí o cuando... Todavía no la he lanzado al público, pero la voy a lanzar. Bueno, aquí está el programa cuando querrás hacerlo. Esta es bien rápida. ¿Pelo largo o pelo corto? Largo. Y por último, de libros o películas, recomendanos una. Interstellar. Interstellar. Sí. Ok, ahí tienen la recomendación entonces. Va más allá de la ciencia. Estamos trascendiendo incluso a espiritualidad, sentimientos, emociones, etcétera. Es una película muy, muy completa para mí. Ahí queda entonces la película, búsquenla de Interstellar. Nos ha recomendado Rodrigo Javier. Que ya muchos la deben de haber visto igual, pero... Bueno, yo no la he visto, pero me voy a ir para el fin de semana. Mírala. No me queda más, Rodrigo, que agradecer tu tiempo, el compartir con nuestros televidentes, que son tuyos también, son salvadoreños que están ahí. Este espacio, este tiempo, quedas bienvenido siempre cuando tú querrás venir aquí a hacerlo, porque creo, como dije al principio, que este es el tipo de gobernantes, es el tipo de funcionarios que siempre quisimos y ahora los vemos y tú lo representas bastante bien. Muchas gracias, Carlos, y gracias a toda la población que nos sintonizó. Es un gusto haber estado en este espacio y a ver cuándo hacemos la próxima. Yo claro con gusto. Sí, con el piano de Rodrigo Ayala. Bueno, que tengan un buen fin de semana, aprovechen de salir, de conocer cómo antes no se podía en nuestro país, que está seguro, que cumplió esta semana esos 365 días sin homicidios, y eso es lo que queremos, un país que avanza, un país donde todos nosotros estemos disfrutándolo, gozándolo, creciendo como personas, como buenos salvadoreños. Aprovechen el fin de semana y nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emitió.